Tu capacidad de aprender siempre estará intacta a la espera de que te decidas por ella. Ella te llevará donde quieras. Se triunfa con lo que se aprende, por eso aprende para que emprendas. Traemos en cada episodio personas con experiencias para aprender de ellas. Bienvenido a un episodio más de Aprende para que emprenda, el programa de los emprendedores de hoy, de mañana y de siempre. También donde tratamos todos los temas que tienen que ver con emprendimiento y donde recibimos emprendedores ya de larga data, los cuales comparten nuestras experiencias con los televidentes de nosotros y así poder llevar un mensaje positivo a los nuevos emprendedores y, por qué no, reforzar a los que ya están en su emprendimiento. Hoy tengo el placer y el honor de contar con la participación de dos emprendedores de larga data que fueron capaces de introducir los productos capilares nuestros en el mercado de Estados Unidos. Me acompaña doña Nieves Castillo y Rafael Castillo. Ellos son hermanos y ellos fueron los pioneros en empezar este negocio de los productos dominicanos en los Estados Unidos. Bienvenidos ustedes y un placer para mí tenerlo en el día de hoy acá con nosotros, compartiendo con nuestra teleaudiencia. Y comienzo de una vez a la primera pregunta. Rafael, ¿cómo fue el inicio y cómo ustedes inventaron, cómo se le ocurrió ustedes empezar un negocio de productos para el cabello y por qué inician? ¿Qué lo motivó a ustedes? ¿Cómo ustedes inician ese tipo de proyecto? Buenas tardes. En verdad, yo era vendedor de un laboratorio, Laboratorios Cron. Mi hermana fue que me llevó para que yo fuera vendedor del Laboratorio Cron. Y yo tenía una hermana que vivía en Brooklyn y yo quería visitarla y conseguí visa por primera vez y viajé a los Estados Unidos. Y cuando estaba allá en el apartamento de ella, bajé a comprar un jugo a una bodega que queda en la parte de abajo y vi allí que vendían casabe, vendían vainilla, el refresco rojo, que eso allá allá nomás se vendía la Coca-Cola. Bueno, pues yo vi esos productos y vine con eso en la mente. Yo tenía un pequeño dinerito ahorrado y se me ocurrió comprar productos para llevar para allá. Entre eso llevé refresco rojo por primera vez, llevé casabe, vainilla y coco seco, esos 4 productos. Los monté en un furgoncito de 20 pies y me atreví a llevarlo. Pues cuando ya lo tenía, yo tenía un amigo que tenía un negocio en un telo al lado de Yankee Stadium y yo desmonté la mercancía ahí y comencé a hacer rutas por las distintas bodegas, pero yo no tenía van, yo no tenía licencia para salir a vender los productos. Hablé con él, él me dio la mano y así yo comencé el negocio, pero fue el negocio de cosas comestibles. Pero yo llegué aquí entonces para atrás y me encontré con un amigo que trabajaba en la Valle Dominicana y le estoy haciendo el cuento que yo estoy en ese proyecto. Y me dijo, pero mira, tú puedes llevar champú y rinse. Digo yo, no, porque yo estoy comenzando con cosas de bodega, en la bodega no venden eso, que yo cuánto. Pero llévate una caja de cada uno. Y me dio una caja de champú de la Bergere era, sí, Bergere, y una caja de rinse, y yo me lo llevé. Luego vine aquí, puse otro furgoncito, y esos productos estaban ahí. Y mi hermana vendía filtro de agua, tocando puertas, vendiendo filtros de agua. Y yo un día le dije, óyeme, pero yo tengo un producto ahí, unos champús y una cosa que se van a quedar ahí. Ve, búscalo y chequéate en esas tiendas que están en San Nicolás, que es los discounts que están en San Nicolás y en Broadway, para ver si tú lo puedes colocar. Y ella, muy emprendedora, fue
buscó los productos y se fue a las tiendas, a los discos que estaban en San Nicolás, en Broadway, en esa área del Alto Manhattan, y lo fue colocando de a 3 piezas de cada uno. Y así fue que comenzó, en verdad, la idea de los productos dominicanos. Cuénteme, doña Nieves, ¿cómo fue ese involucramiento de pasar de Rafa, que vendía alimentos, y entonces cómo nace la parte de los productos capilares? Cuando yo llegué a Estados Unidos sin inglés, lo que hacía aquí era vender, era vendedora de un laboratorio, por 9 años había tenido vendiendo. Me dio por irme a Estados Unidos. Cuando llegué, pues lo que me gustaba era ser vendedora, pero no tenía inglés, no tenía la facilidad, todavía no tenía carro hasta que conseguí la licencia. Ya me hice legal y comencé a manejar. Y lo primero que hice fue que comencé a tocar puertas por apartamentos, porque fue lo primero que me ofreció un primo mío. Y me dijo, yo le dije, quiero vender, cuando él me fue a buscar al aeropuerto. Yo quiero vender porque eso es lo que yo sé hacer. Y me dijo, lo único que yo te puedo ofrecer para vender, que yo sé dónde lo hacen, es vender filtros de agua por apartamento. Le dije, llévame, y arranqué. Entonces, tocando puertas, oía a las mujeres dominicanas, tú vas para Santo Domingo, ay, tráeme un acondicionador. Tú vas para Santo Domingo, tráeme un champú. Tú vas para Santo Domingo, tráeme esto. Yo lo fui captando, tocando puertas, vendiendo filtros. Y ahí yo dije, pero esto es negocio. Entonces, Raful sí había pasado antes con Miguelo, vendiendo productos dominicanos, y llegó a llevar algunos productos de La Fiel. Recuerdo que Raful llevó como champú y rinse de La Fiel. No, La Fiel, bueno, yo vi de La Fiel, yo vi La Fiel de Miguelo y pensé que pero ya estaban tirados en un rincón, abandonados. Miguelo abandonó el negocio, Raful se vino para acá, los dejaron abandonados, no continuaron. Y yo y estas mujeres con este afán de que va para Santo Domingo, un acondicionador, va para Santo Domingo, y de ahí nació la idea. Y le dimos para adelante, le di para adelante, tocando puertas, vendiendo. Lo primero que me recuerdo es que comencé a llevar 30 cajitas por avión. Después que llevé, cuando me metí en llevar 60 cajas por avión, pasé 3 días en aduanas, porque cayó en aduanas ya, porque era por la cantidad. Y papá Dios está ahí arriba y sabe que me pasé 3 días prácticamente llorando, porque me agarraron los productos porque no tenían las traducciones en inglés. Y gracias a una señora que murió, que Dios la tenga en su santa gloria, que ella sabía su buen inglés, era de aquí, dominicana, me conocía, yo la llamé, le dije en el trance que estaba pasando, se mudó conmigo prácticamente a aduana, duramos 3 días, porque ni ella se conocía la forma, cómo se podía seguir hacia adelante, ni yo tampoco. Entonces sí, encontramos que ella investigó todo lo que había que hacer para poder continuar. Esta es una historia que a mí me impacta mucho, porque ahora, por ejemplo, uno ve las estadísticas y ve la contribución de los cosméticos capilares, sobre todo su impacto en el mercado americano, y todo comienza con esta semilla que sembraron estos dos emprendedores. Y entonces yo quisiera, ahora le pregunto a Rafa, ¿cuál fue uno de los principales obstáculos que ustedes presentaron en ese proyecto? Porque veo que no todo, como todo emprendedor tiene que saber, que no siempre sale bien a la primera. Lo que ustedes inventaron, originalmente, que era vender alimentos, que es bien complicado en los Estados Unidos ahora, imagínate en aquella época, que hay que irse a esa época, era más complicado. ¿Por qué abandona esa parte rápidamente? Yo abandoné esa parte del asunto de alimentos porque había mucha competencia en el mercado, y también porque yo no tenía como la forma de mantenerlo, porque había que comprar una van, había que salir todos los días por las distintas bodegas a ofrecerlo. Eso no es tan fácil allí, hacer ruta. Hay que comprarle a los bodegueros. Cuando uno entra, ni te miran, y uno pregunta quién es el dueño y nunca es el dueño. Sí. Bien difícil, los comienzos. Bien difícil. Entonces, en ese mismo sentido, yo quiero preguntarle ahora a doña Nieves, entonces,
porque los emprendedores se supone que para uno emprender un negocio, yo insisto aquí que hay que capacitarse primero. Hay que hacer un estudio de mercado, hay que saber a qué nicho va dirigido mi producto. Y me llama mucho la atención la forma tan sencilla que encontró doña Nieves para hacer su propia investigación del mercado directamente con la consumidora. Y entonces yo quiero que doña Nieves me hable de esa experiencia. ¿Cómo fue esa experiencia ya? Después que ya prácticamente ven que por alimento es más complicado, entonces, ¿qué vio en el mercado de cosméticos capilares? Como le digo, realmente la inspiración de llevar los productos del cabello vino de lo que yo escuchaba a las mujeres de los apartamentos donde yo iba tocando a eso me refiero, y usted estaba haciendo un estudio de mercado con eso. Entonces yo dije, esto es negocio. Y comencé, como le digo, llevando 30 cajitas, esas pasaron, pero cuando intenté llevar 60, ahí me la quitaron. Entonces ahí hubo que comenzar a traducir, a poner traducciones a los contenidos. Ese fue el paso más difícil que yo pueda recordar. Sí. Primero, bueno, vamos a decir que el primero y más difícil fue que yo no tenía dinero para comprar. Yo no tenía dinero en Santo Domingo para comprar la cantidad que yo tuve que llegar a comprar. Pero como estaba comprando poquito, eso yo lo podía llevar. Después que ya comencé a llevar 60 cajas, entonces ya ahí fue donde me lo quitaron. Entonces el trance difícil fue tener que ponerme a mandar a hacer label y pegárselo a cada producto con la traducción de los contenidos para poderlo entrar en aduana. Eso fue un proceso al menos de 3 a 4 años pegando label. Ahí fue cuando comenzó a crecer. ¿Cómo se introdujeron en los beauty supply? Bueno, yo lo que hice fue, primero yo no lo introduje en los beauty supply, yo lo comencé llevando a los mismos apartamentos. Como yo le vendía a las mujeres dominicanas, porque yo estaba en la zona de Manhattan, de paso me llevaba el maletín con el filtro y me llevaba una funda o un paquete con productos, champú, rinse, condition, y me lo quitaban de la mano. Y yo lo comencé comprando, que me salían como a $2.50 y yo lo vendía a $5 y me lo quitaban de la mano. Y yo dije, sí, aquí hay negocio. Entonces por ahí fue que empezó, pero no fue nada fácil. Yo siempre le digo a los emprendedores que nos ven que tienen que asegurarse de conocer el mercado donde van, pero además de eso también tienen que conocer cuáles son la parte legal, o sea, cuáles son las leyes de ese país de destino, las regulaciones que hay. Y me gusta mucho esta experiencia porque estamos hablando de una experiencia real y de una experiencia que sobre la marcha fue aprendiendo el proceso, que se tuvo que ir adaptando, que no es tan fácil como cuando ya tiene un buen plan, dinero para invertir. En ese proceso, ¿cuál fue la parte más difícil, además de los labor y todo eso? Además de los labor, la parte más difícil que yo personalmente viví fue cuando ya comenzó, porque después que ya lo llevaba a los apartamentos, ya me pesaba mucho cargar con los productos para subir escaleras, para llevarle a las mujeres. Entonces me recuerdo que me acerqué a 8 beauty supply en Manhattan. Todos son los dueños de beauty supply que estaban en el área donde yo vivía, eran coreanos. No hablaban ni inglés ni español. Yo tampoco hablaba, yo hablaba español, pero no hablaba inglés. Entonces yo no sé cómo nos entendíamos. Yo diría que sería yo digo que fue por señas. Pero yo le decía, aquí este es un área de gente puramente dominicana, estos productos son dominicanos, me lo están pidiendo los apartamentos, yo los traigo, me lo están quitando de la mano, pónganlo en el beauty supply. Ok, te vamos a dar un espacito. Recuerdo 7 beauty supply que me dieron espacios pequeños y me decían, colócalo ahí, te doy una semana. Si en una semana se venden, yo te lo pago y si no, te lo lleva para atrás. Las primeras colocaciones que yo hice en Manhattan fueron a consignación. Pero resulta que cuando yo lo dejaba, yo me esperaba de que una semana para regresar y a los 3 días ya ellos me estaban llamando y diciéndome que le llevara más. Entonces, fueron 2 etapas difíciles. Cuando ellos comenzaron a exigirme que le llevara más y yo no tenía ni el dinero para comprar más, ni los medios para llevar más. ¿Cómo ustedes, cómo hacen el match? ¿Cómo se juntan los hermanos y cómo se formaliza ya una empresa de distribución de cosméticos? En verdad, mira, como dice ella, nosotros no teníamos dinero, era comenzando de cero.
había un señor aquí que era el tío del esposo de ella. Entonces ella me mandaba una nota diciéndome, cómprame tanta docena de esto, tanta docena de aquello, y yo iba a Villa Consuelo y compraba con lo poco que tenía. Pero habían compras que eran un poco más grandes, que entonces yo no tenía con qué pagarlas. Entonces yo iba donde ese señor y le cogía dinero prestado a un módico 20. Pero tú sabes que había que pagarle antes del mes, si no los intereses. Y entonces yo la llamaba a ella, oye, mándame tanto, que yo cuánto. Pues me mandaba, yo le pagaba, porque no teníamos crédito. Ella me mandaba el dinero y yo compraba en Villa Consuelo y yo preparaba unos furgoncitos pequeños, unos contenedores pequeños y la mandaba en avión. Me iba al aeropuerto y le mandaba los productos a ella. Eso fue después que cuando ya se inició el negocio. Ajá. En sí, que ya el negocio comenzó a crecer. Ya el negocio se formaliza, ya yo he logrado, ya yo me metí de cabeza aquí con los laboratorios para que tradujeran, pasé mucho trabajo, porque gran parte de ellos se regaban, me decían, no, yo no te vendo nada, no me compres, yo no me voy a poner a traducir. Recuerdo que usted fue uno de los que menos trabajo me dio, pero hubo gente que me dio mucho trabajo, porque inclusive recuerdo laboratorios grandes que no querían traducir, no se querían poner a traducir. Ellos decían, yo vendo bien en mi país, yo no me tengo que poner a traducir. Eso fue otra tarea muy difícil, lograr la traducción. Después que yo logré la traducción, entonces fue que comencé a llevar 30 cajas, 60 cajas, después 120 cajas. Y yo me recuerdo que cuando yo vine a llevar furgoncitos de 20 pies, era cuando ya yo tenía por lo menos 20 o 25 beauty supply que yo le estaba vendiendo. Pero al principio no había dinero. Yo me recuerdo que yo tuve que hacer préstamos. No tenía. Yo tuve que hacer préstamos. De suerte que yo trabajé en un laboratorio, que no voy a mencionar su nombre. Puedo mencionarlo porque no tuve ningún problema. Y ellos me sirvieron de referencia de crédito, y una señora, que Dios la tenga en paz, que yo le vendía ropa. Yo trabajaba en ese laboratorio de lunes a viernes, y sábado y domingo le vendía ropa a la fábrica de esa señora. Ella tenía una fábrica de ropa en El Conde, y entonces los sábados y los domingos yo cogía ropa de ella y me iba a venderlo a los boutiques. Entonces ella me cogió mucho aprecio, y ella fue la que me sirvió de garante. Fue conmigo al banco de reserva, firmó para que me dieran, ese fue el primer crédito que yo conseguí. Con ella y con la gente, los dueños del laboratorio, también me firmaron un pequeñito crédito. Y la gente de la Fiel, que me fiaron los primeros 30,000 pesos, me lo fiaron la gente de la Fiel, que se lo agradezco todavía. Wow. Pero fue un comienzo. Ha pasado mucho tiempo después de todo eso, y ha cambiado el mercado. Gracias a Dios, seguimos la batalla. Después mi mamá comenzó a decir que me llevara a Raful, porque Raful estaba aquí, me estaba haciendo gran cosa. Raful estaba trabajando en un laboratorio de vendedor, un laboratorio que no iba para mucha parte. Y mi mamá me decía, oye, ¿sabes cómo son las madres? No le veo futuro a ese muchacho, y ya va a estar teniendo niños y no le veo el futuro. Llévatelo contigo. Ya mi empresa había despegado, y yo tenía como 4 años, 5 años ya despegando en serio. Ya formalmente despegado. Trabajando con todo. Con un local en Little Ferry, ya todo. Entonces ahí ya le dije a Raful, ven conmigo. Y Raful fue. Trabajamos como unos 2 años juntos, 3 años. No peleamos por el dinero, gracias a Dios. Solo peleamos peleábamos por el tiempo de trabajo. Porque yo no he tenido horario para trabajar cuando él necesitaba hacerlo. Todavía lo hago. Y Raful tenía su horario. Raful decía, después de las 6 no se trabaja, los domingos no se trabaja, los sábados no se trabaja. Y nos separamos, pero de una manera muy bien, porque yo me puse a orar. Ahí es donde nace entonces Castillo Distribuidor. Castillo Distribuidor. Okay. Esa compañía, lo que yo hice fue, para terminar bien con él, con mi mamá, con mi familia, con todos. Él me decía, dame mi dinero que me voy a poner una farmacia para Santiago. Porque él tenía un amigo que se murió él. Alfredo de Alma. Y entonces eso, muy amigo de Alfredo, dame mi dinero que voy para Santiago a poner una farmacia. Pero yo le decía a los contadores. Sí, porque a mí nunca me ha gustado. Yo le decía a los contadores míos, es que sí, a mí no me gusta Nueva York, no me gusta este frío, yo me quiero ir aquí, no me gusta, yo no quiero estar aquí. Yo le decía a los contadores míos, yo tenía 2 hermanos, que uno era contador y uno era abogado contador. Yo le decía, el dinero no hay problema, se lo podemos dar. El problema es que se lo vamos a dar. Él va a ir a poner la farmacia y a los 5 años va a estar quebrado, a los 3 años, porque él no sabía de farmacia. ¿Qué conocía él de los Alma, lo de Alma? Porque desde sus abuelos, sus padres, todos sabían de farmacia, pero él no sabía de farmacia, ni tampoco iba a dar el horario que requiere una farmacia. Y entonces ahí fue que desocuparon un local justo al lado mío.
lo renté, le dije al señor, déjamelo, no lo rente, que te lo voy a rentar. Él peleó mucho conmigo, cuando vio que yo abrí ese local, tú eres loca, ¿para qué otro local? Más trabajo, más cosas, tranquilo, no te preocupes. Lo corrí 2 años, se llamó también, lo bautizamos Castillo Distribuidor, a mi nombre, la compañía se abrió a mi nombre, porque yo era la que tenía el nombre y el crédito y todo, allá en Estados Unidos, digo por el nombre más que todo. Abrimos la otra compañía a mi nombre, la dejé que corriera. Cuando estaban corriendo ya bien, le dije, bueno, ahora toma la llave, esa es tuya y trabaja tu horario como tú quieras y yo trabajo el mío. En Castillo Distribution, ¿cuáles han sido los mayores desafíos que ha enfrentado como emprendedor? Bastante. Porque comenzar sin dinero a trabajar, cuando tú no tienes crédito, y tener que, yo viviendo aquí, poner una persona allá en el frente del negocio, imagínate, no es un asunto tan fácil. Entonces, cuando yo mandaba la mercancía, entonces me tenía que ir atrás para ayudarla a vender. Y para sacarla de la aduana y todo. Eran cosas, un trabajo muy difícil. Los primeros años yo también ponía los contenedores y tenía que venir atrás. Yo salía a la calle con 2 vendedores, primero una muchacha, después puse otro. Y yo recuerdo que yo iba a los negocios y cuando yo comencé a vender el jabón hispano, yo iba a los negocios cuando se abrieron los 99 cents, yo iba y le decía, mira, este jabón, esta es una zona de hispanos, este jabón la gente lo usa mucho para bañarse, que yo guando, para lavar. Y cuando ellos hacían así, sabes que eran hindú y eran gente de otra nacionalidad. Coreano, la mayoría. No eran coreanos, eran hindú y coreano. Lo de los 99 eran la mayoría hindú. Pero hay muchos coreanos. Sí, y habían coreanos algunos, sí. Y cuando hacían así que me lo tiraban para la izquierda. Foguera, eso no huele, que yo cuánto. Y yo le decía, no, pero quédate con una caja que tú verás que se vende. Oye, hicimos un mercado tremendo con el jabón hispano. Eso me dio mucho empuje a mí. Doña Nieves, la misma pregunta para usted, pero enfocada a Mimor. ¿Cuáles fueron los mayores desafíos que usted enfrentó ya sola en su compañía de Mimor? Ya usted trabajando sola usted. Vamos a comenzar por el nombre de Mimor. El nombre de Mimor vino porque yo tuve primero aquí en Santo Domingo una boutique en la 27 de febrero. Cuando me fui de vendedora de ese laboratorio que duré 9 años, puse una boutique en la 27 de febrero y le pusimos Mimor. Entonces, como corrí esa boutique por 9 años, ya tenía 10 años frente al Colegio Quisqueya ahí en la 27 de febrero, después compré 2 locales en la Gustavo Mejía Ricard con López de Vega, y también trasladé para allá Mimor, vendía Mimor, faja, yo viajaba a España, compraba faja. De ahí viene el nombre Mimor. Cuando me fui para Estados Unidos para continuar lo que fue mi comienzo, por eso le pusimos Mimor. Le puso Mimor a la compañía. Pero ya Mimor no existe porque finalmente mi hijo, que le doy muchas gracias a Dios, porque como te digo, Dios no se equivoca. Lo que quizá tuve que soltar por un lado, Dios me lo dio de bendiciones. Con los nietos, con la familia. Con mi hijo, que comenzó a insistir, mami, vende esto, yo no necesito tu dinero. Cuando un hijo te dice a ti que tú tienes un solo hijo y te dice, yo no necesito tu dinero, yo creo que eso es una gran satisfacción que un padre... Y un deber cumplido. Y un deber cumplido, sí. Esa tranquilidad yo tengo, gracias a Dios. Esa energía que usted siempre demostró en los negocios, porque yo sé que cuando usted decidía sacar un proyecto adelante, usted se lo tomaba muy en serio. Yo recuerdo que en algunos proyectos que trabajamos juntos, me llamaba a cualquier hora, cualquier día, en cualquier momento para sacar un proyecto. ¿De dónde nace tanta energía y tanto... y qué tan importante es eso, esa pasión que se ha perdido en los emprendimientos? ¿Qué le dice usted a los nuevos emprendedores sobre saber cuál es su pasión y qué tan importante es la pasión y el propósito en la vida de un emprendedor? Yo le diría a los emprendedores que no hay nada fácil en la vida y que lo fácil lo fácil es fácil y no llega a tener el precio que tiene lo difícil y el poder lograr lo difícil. Realmente, como le digo, yo
cogía como modelo a mi padre, que fue un campesino sumamente trabajador y serio, y yo decía, pero es que yo puedo, si mi papá pudo, yo puedo. Y yo, bueno, yo digo que no me gusta decirlo porque no me lo van a creer, pero si hubiese como antes, como ahora, que se graban videos, en este hombre que usted ve aquí pasaron más de, bueno, cada contenedor que llegaba con 3.000 cajas y 3.200 cajas. Cuando yo puse el primer almacén en Garfield, que yo me mudé a Garfield, porque tuve mi hijo y mi hijo tenía 5 años y yo no quería vivir en Manhattan. Había mucha delincuencia cuando eso y mucha droga en Manhattan, ya no, ya se ha remediado bastante. Entonces yo me quise mudar de Nueva York, me fui a una ciudad que se llama Garfield, donde es puro italiano, puro americanos, y yo tenía mi empresa, yo la puse en el basement de mi casa primero, y cuando renté un almacén que llegaban los contenedores no había trabajadores, porque yo no sabía dónde conseguir trabajadores. Y yo recuerdo que los primeros contenedores que se desmontaron, de 3.000 y pico de cajas, se desmontaron con 2 trabajadores, un sobrino mío de 19 años que se cansaba desde que empezaba, y un mexicano. Y todas las cajas me las ponían en el hombro mío. ¿Por qué la ponían en mi hombro? Porque las cajas, yo inventé que se le pusieran códigos a las cajas para poderla colocar por código, porque tú ya buscar un producto sin estar codificado era un dolor de cabeza. Sí. Y un señor que se llamaba Hipólito, ¿cómo se llama un señor que tenía laboratorio aquí? Hipólito, que era muy famoso en cabello, en pelo. Hipólito, No recuerdo. no recuerdo el apellido Sí. ahora mismo, pero sí. Entonces, él era una persona muy porque él emprendedor trabajaba con eso de cabello. del Y él estuvo en cabello, Estados Unidos, él fue quien se sentó conmigo, quien me hizo el modelo de la primera factura, quien me dio las primeras pistas para cómo organizarme. Entonces él me dio la idea de codificar los productos, porque mire, señor Ureña, cuando usted ponía 40 productos sin código para buscar eso en un estante, eso era demasiado difícil. Bien complicado. Pero cuando se codificaron, usted no podía dejárselo a los empleados solo, porque ellos le ponían los códigos extraviados. Entonces yo lo que decían, ok, búscala tú, y me la ponían en el hombro para que yo la llevara donde iba el código. Estimados emprendedores, el orden, la organización en los negocios, bien importante, contar con la tecnología. Y ya quiero hacerle la misma, sin tecnología, misma pregunta a Rafael. Puedo dar testimonio que hace 21 años yo visité su negocio. Era un localcito compartido con mucha otra gente más. Sí. Y me impresionó mucho porque hace un mes, más o menos, 2 meses que estuve visitando y veo toda esta monstruosidad, o sea, una nave completa con sistemas computarizados, con una cantidad de empleados, tanto en almacén como en oficina y todas las áreas. Me gustaría que me hable de ese proceso, porque si yo se lo cuento a alguien, piensa que estoy inventando o que estoy exagerando. Pero yo sé lo que vi hace 21 años y sé lo que vi hace menos de 2 meses. Cuéntanos un poco a nuestros emprendedores, ¿cuál ha sido ese proceso? ¿Cómo ha sido ese proceso? En verdad, mira, yo le puedo decir a los emprendedores, a las personas que quieren iniciarse, que echarle mucha gana, como dicen los mexicanos. Tienen que no pensar que me voy a quedar acostado cuando está lloviendo, ni cuando está nevando, ni que si me duele la cabeza. Hay que ser muy perseverante y pasar mucho para llegar hasta donde hemos estado. De verdad te lo digo. Mira, nosotros comenzamos, como te dije, yo me llevaban los pedidos, los preparábamos y yo lo montaba en una van y yo mismo lo llevaba a los delivery. ¿Y tú sabes quién era mi compañero para bajar los delivery? Y mi ayudante, mi esposa. Wow. Ella yo me desmontaba, llevaba la factura frente a los negocios. Y ella entonces bajaba la caja y la ponía en el antro y la iba entrando. Y los dueños de los negocios me decían, abusador, mira, una muchachita, apenas ella lo que tenía como 20 y pico de años y ya teníamos 2 niños. Sí, y ella era la que entraba la mercancía a los negocios. Y cuando llegaban los furgones de aquí, allá no había montacarga, los furgones se bajaban, era a mano. A mano, los furgones y se yo bajaban buscaba a mano. 2 mexicanos y otro señor.
Y él me decía, a mí me gusta más bajar los furgones con Norma, que es que se llama mi esposa, porque ella es tremenda tirando caja, la esposa mía, imagínate tú. Y así fue que nosotros... Wow, qué bonita sí, experiencia. sí, Y es importante para los emprendedores cuando la familia se involucra en los proyectos Sí, y pueden motivar a sus esposas, a sus hijos, a la familia en sentido general, que lo motiven para que crean en ese proyecto y se involucren en ese proyecto, porque en la parte difícil, porque estamos hablando de una historia en la cual al principio ninguno de los dos tenía dinero para invertir, No, para no. comprar. Me imagino que nadie tampoco le daba crédito. Y pasar de esa etapa tan fundamental a una etapa donde todo el mundo quería venderle a Mimor o a venderle a Castillo, a Castillo Distribution, ya eso es algo, un cambio del cielo a la tierra. O sea, estamos hablando de un cambio pero bien importante. Sí. Dentro de ese mismo contexto, en ese proceso, ¿cuáles son las recomendaciones que le hace a un emprendedor en ese paso de lo más básico hasta lo mayor, como el caso de ahora? Que comience poniendo mucha fe en el trabajo, dedicando el tiempo que haya que dedicarle, cumpliendo con los compromisos, que no quedarle mal a nadie, que es lo más importante, porque nosotros comenzamos de cero y gracias a Dios ahora mismo tenemos un crédito que es envidiable, pero eso es fruto del trabajo y de la responsabilidad, como dijo ella, por la crianza que nos dio nuestro padre. Entonces esa es la recomendación que yo le hago. No quedarle mal a nadie, no dar un cheque para que se lo devuelvan, si el cheque no tiene fondo, llamar. Siempre dar la cara, nunca esconderse. Eso es lo que yo más le recomiendo. A una persona que vaya a comenzar un negocio, porque todos los comienzos son difíciles, de verdad. Doña Nieves, si usted tuviera que comenzar de nuevo, ¿qué evitaría y qué cosa haría de nuevo otra vez? Quiero hacer un poquito de referencia, cuando Raful hace una referencia que es muy importante, cuando él descargaba los furgones y que su esposa cargaba acá y lo ayudaba. Yo agarré a mi hijo, son 7 años, siempre fue fuerte. Y gente que bajaba contenedores me decía, usted es muy abusadora porque usted pone a su niño a bajar caja con 7 años. Mi hijo del 7, 8, 9, 10, 11, 12 años, era uno de los trabajadores cuando llegaban los contenedores. Yo los programaba para desmontar los sábados porque ese día él no tenía clase, porque su clase era sagrada, pero los sábados desmontaba los contenedores y yo lo fajaba a él a desmontar contenedores. Yo le quiero dar aquí un pequeño ejemplo a los padres de familia. Yo nunca fui amante de ponerle las cosas fáciles a mi hijo. No se le pone las cosas fáciles a su hijo, porque si tú le pones las cosas fáciles, tu hijo no va a ver el camino de enfrentarlo y de fajarse con lo que hay que fajarse. Mi hijo bajó caja con 7 años, con 8 años, con 9 años, con 10 años, y porque era fuerte. Y yo lo quería que él fuera pelotero y él no le gustó la pelota porque la veía muy slow, él decía. Finalmente, eso le abrió una carrera profesional a mi hijo en fútbol americano. Mi hijo llegó a jugar fútbol americano profesional, nada más y nada menos que defensa. Para jugar defensa en fútbol americano hay que ser un monstruo. Y mi hijo llegó a la NFL. 0.3, qué sé yo cuánto, llegan a la NFL y mi hijo llegó. Su graduación en la universidad, se ganó su beca. A los 21 años estaba firmado en Grandes Ligas, estaba graduado de Economía. Es una persona totalmente independiente y siempre se lo he achacado a que yo lo enseñé a trabajar desde pequeño. Y yo nunca dije, como decimos ahora los padres de familia, no, yo me mato para que mi hijo viva bien. Yo me mato con cualquiera para que mi hijo viva bien, para darle un futuro a mi hijo. Yo creo que tú te puedes fajar a trabajar para darle un futuro a su hijo, pero no se lo ponga en la mano. No. Porque si tú se lo pusiste en la mano, nunca se van a fajar como realmente se debieran fajar, porque simplemente no lo conocieron, no lo necesitan y no son culpables. Entonces, esa es una de las cosas que yo saqué de la fundación de mi compañía. Eso, mi mejor tesoro, mi mayor éxito fue mi hijo. Si tuviera que comenzar de nuevo, entonces lo que quiere decir es que
no se arrepiente de haber hecho eso con su Todos hijo. los esfuerzos que yo Entonces, hice y todos lo que esos hice con mi hijo. esfuerzos lo volvería a hacer. Lo volvería a hacer. Lo volvería a hacer. Volvería a ser madre, volvería a criar un niño y volvería a hacer lo mismo que yo hice, porque a mí sí que me dio resultado, sin maltratarlo, porque, bueno, hace 2 años mi hijo me celebró los 80, porque ya yo voy a cumplir 82 la semana que viene, y nunca voy a olvidar que lo que mi hijo habló, ahí fue, mi mamá me enseñó a trabajar, mi mamá me enseñó a ser fuerte. Que ese es el mejor legado que le puede dar un padre a un hijo. Pero mi mamá, dentro de todo eso, me dio mucho amor, porque yo lo crié sola, sin su papá, desde niño. Y fíjate lo que Dios me dio. Entonces ahí yo tengo el pago, yo no necesito más nada, ahí yo tengo el pago. Ahí y la tranquilidad que tengo para vivir. Y míreme con 80 años que voy a cumplirme de todos los cabellos que tengo todavía. Pero, y no voy al salón. Señores, esto es una más que un compartir, que una experiencia de compartir impresiones sobre un proyecto. Es una historia para contar. Una historia que yo siempre tenía el deseo de contar y que siempre vivía insistiendo con ellos, que contaran su historia. Así como yo he contado mi historia, que escribí mi libro, si lo puedes soñar, lo puedes emprender, que está de venta en Amazon y también aquí en el país, en librería Cuesta. Es una guía de todos los pasos que yo di para el que quisiera hacer esos mismos pasos ahora pudiera hacerlo. Entonces, esa historia que yo cuento no se asemeja siquiera a la historia de estos dos señores, porque son 2 emprendedores, 2 luchadores, personas que tienen una historia por contar. Y ojalá que nuestro público que ve este contenido pueda apreciar esto que están haciendo ellos de compartir sus experiencias para que les sirva a ustedes. Fíjense que ninguno de los dos tenían un capital, tampoco tenían una familia que le puso un legado. Igual se parece a mi historia también, que vine del campo sin nada. Tuve que trabajar 20 y pico de años para poder crear mi propio negocio. De serio, o sea, la mayoría de nosotros, los que venimos del campo a luchar por un mundo mejor, que creemos que la mejor forma de desarrollo, tanto personal y, por qué no, de la sociedad y del país, es la educación y el trabajo. O sea que a través de todas estas orientaciones que nosotros damos, los emprendedores de hoy deben de prepararse, capacitarse, no importa lo que quieran hacer, tienen la capacidad y tienen todo el poder, porque el poder primero Dios, los que somos creyentes sabemos que Dios nos da el poder, pero le da el poder también a su imagen y semejanza, nos da el poder interno a nosotros de poder cambiar, de poder hacer cosas por nosotros mismos. O sea que lo que nosotros soñamos lo podemos emprender, pero simplemente hay que cuidar los pensamientos, porque los pensamientos a veces son traicioneros. ¿Por qué? Porque si piensa cosas negativas, ese es el camino que lleva negativo. Entonces, pensar en positivo y tener un plan y llevar ese plan a la acción, como hicieron ellos hace mucho tiempo. Y qué bueno que ustedes pudieron en el día de hoy compartir con nosotros esta experiencia. Entonces yo quisiera que ahora cada uno de ustedes tienen la palabra para sus reflexiones finales para nuestro público que ve nuestro contenido. ¿Cuál quiere comenzar de los dos? Yo tengo por decir que yo quiero públicamente nombrarla a ellas las pioneras de los productos dominicanos en Estados Unidos. Esas son, siempre se lo he querido decir públicamente. Y yo le agradezco de lo que, en verdad ella lo sabe, que yo le agradezco de corazón, que me enseñó a trabajar, yo seguí su paso y esa fue como una madre para mí. De hecho, nosotros tenemos en AFAPER, en los 50 años de AFAPER, tenemos un evento de alto nivel donde la vamos a reconocer a doña Nieves como pionera
en las ventas de productos capilares en los Estados Unidos. Y entonces, a la trayectoria, entonces te vamos a dar un reconocimiento a ti también, para nosotros poder honrar este tipo de esfuerzos que se han hecho, que a veces la gente piensa que todo está hecho y que ustedes encontraron el mercado hecho allá. Todavía cuando yo comencé en este negocio, todavía era bien difícil y ya ustedes tenían muchos caminos recorridos cuando yo me incorporé en esta área de trabajo y en este tipo de mercado. Yo no quiero despedir este programa sin agradecerle a usted, porque reconozco que usted fue una gente muy, pero muy fiel al trabajo, vamos a decir, a mi trabajo y a mi compañía, en un momento en que después que ya todo estaba hecho y que todo estaba flotando en base a esfuerzo y a trabajo, estaba teniendo una traición bastante grande, prácticamente incluyendo familiar, que me dio la alerta, y le agradezco porque de ahí pudimos batallar y salvar la compañía. Por eso la compañía siguieron adelante, porque las dos se iban a ir cuesta abajo, porque entró una persona ya cuando todo estaba hecho con mucho más recursos de lo que nosotros teníamos para sacarnos a nosotros del mercado. Le agradezco mucho como uno de los distribuidores más fieles que tuve, y a don Hugo, que en paz descanse, que está muerto, que porque siempre en todas las reuniones que se hacían de los productores, en la casa de, ¿cómo se llama? La casa de donde se juntaban aquí en la Casa de España, me parece. Casa de España. Siempre don Hugo tenía ese tema. Yo quiero reconocer a doña Nieves. Yo no me quiero morir sin darle un reconocimiento a doña Nieves, porque él fue a mi empresa, él viajó a Estados Unidos, él vio la lucha que yo tenía, salió conmigo a los Beauty Supply cuando todavía tenía salud, porque fue perdiendo su salud poco a poco, y él tenía ese afán. Entonces ese afán que tenía don Hugo se está cumpliendo en su persona. Yo le doy las gracias realmente. Dice los que somos creyentes, sabemos que el tiempo de Dios es perfecto. Es cuando se da, porque a lo mejor yo pude haber hecho ese reconocimiento en otra posición de otra institución gremial que he dirigido, pero yo creo que no fuera tan lúcido como es que sean los fabricantes que lo conocen a ustedes desde su comienzo, que hagan que hagamos este reconocimiento. Sí. O sea, que el tiempo de Dios es perfecto. Yo creo que el momento llegó ahora, y ahora es que Dios lo dispuso, y así es que lo vamos a hacer, Dios mediante, para el día 23 de septiembre. Lo más importante del reconocimiento en sí no es el reconocimiento mismo por mí, por la persona. La satisfacción es muy bonita y es muy buena, y se lo agradezco, pero más que todo para que las personas que están subiendo, las personas que están emprendiendo, como usted dice, vean que sí, que hay un camino, que no es fácil, hay que trillarlo. Yo no encontré un camino trillado, no encontré para nada un camino trillado. Yo tuve que trillar un camino. Yo aprendí con mi papá era agricultor, y cuando mi papá no encontraba quien se fuera a trabajar con él, me llevaba con él para el conuco, porque él decía que yo era muy trabajadora. Entonces desde ahí mi papá me enseñó a trillar el conuco. Entonces eso es lo que digo, a los que van a empezar tienen que trillar, no encuentran las cosas, la carretera hecha. Señores, por mí nos pasáramos mucho más tiempo, pero el tiempo hay que cumplirlo, y ya hemos llegado al final de este episodio de Aprende para que Emprenda. Le queremos agradecer a ustedes la participación. He disfrutado muchísimo, me he divertido, porque lo que hemos hablado es cosas que ya yo conocía. Y a ustedes, amigos que nos siguen en nuestro canal de YouTube, síganos a través de Noel Ureña Ceballos, denle a la campanita para que estén al tanto de cada uno de los contenidos que nosotros compartimos. Será hasta el próximo episodio. Gracias y muy buenas tardes. Muy buenas tardes.